Pensemos en la siguiente situación, porque la verdad es uno de los mayores misterios médicos de nuestra era. Sí, desde luego es una historia fascinante. O sea, imagínate, la molécula más famosa del mundo ahora mismo, para perder peso, la semaglutida. La misma que está detrás de los tratamientos tan populares para la diabetes y la obesidad, claro. Exacto. Pues esa misma molécula se enfrenta a su prueba médica más crítica, que es intentar frenar la enfermedad de Alzheimer. Y para ello, se diseña el ensayo clínico más grande de la historia en este campo. Un esfuerzo titánico por parte de la comunidad científica. Totalmente. Pasan los años, se analizan los datos, y el veredicto clínico inicial es un absoluto fracaso. Un jarro de agua fría. Sí, los pacientes no recuperan su memoria. A nivel clínico parece que no ha servido de nada. Pero ojo a esto. Al mirar los análisis de líquido cefalorraquídeo de esos mismos pacientes, los científicos descubren que la biología de la enfermedad sí se había modificado. Y además, drásticamente. Es una paradoja tremenda, ¿eh? Y ha sacudido los cimientos de la neurología clínica, la verdad. Es que es eso. O sea, ¿cómo puede un fármaco fallar de manera tan rotunda en la clínica, pero hacer algo tan extraordinario a nivel biológico? Bueno, es el punto de partida perfecto para entender que, a veces, un aparente fracaso esconde la clave para reescribir todo un campo médico. Y justo para resolver este enigma, en esta inmersión vamos a diseccionar 3 artículos científicos recientes y, bueno, muy exhaustivos. Sí, tenemos material de primera. Contamos con un estudio masivo de datos del mundo real liderado por Abu al-Rob y sus colegas. Y luego 2 revisiones clínicas verdaderamente profundas, una de Gandhi y Parji Sargar y otra de Atauda y su equipo. Documentos clave para entender esta revolución, sí. Así que el objetivo de hoy para quienes nos escuchan es descubrir esa conexión oculta, la que hay entre los fármacos metabólicos y las enfermedades neurodegenerativas. Y es una conexión que nadie esperaba encontrar hace unos años, fíjate. Ya ves. Y para guiar este análisis a fondo, propongo que mantengamos una idea central en mente durante toda la charla: el concepto de la diabetes cerebral. Me parece una analogía brillante para ilustrar el problema. Porque, a ver, ¿qué pasaría si el Alzheimer, más allá de ser un problema puramente neurológico, fuera en realidad un estado donde el cerebro desarrolla resistencia a la insulina? Claro, un cerebro que de repente se queda sin energía y entra en un colapso sistémico. Eso es. Así que vamos a desgranar esto paso a paso. La gran pregunta es, ¿qué tiene que ver exactamente un medicamento diseñado para el páncreas con una enfermedad que devasta el cerebro? Pues para entender esa conexión, primero hay que cartografiar dónde actúa realmente este fármaco, ¿eh? O sea, buscar dónde aterriza la molécula en el cuerpo. Justo. Si queremos comprender cómo una medicina para la diabetes afecta a la mente, tenemos que mirar los receptores. Fármacos como la semaglutida pertenecen a la familia de los agonistas del receptor GLP-1. Vale, el famoso GLP-1. Exacto. En condiciones normales, estos fármacos imitan a una hormona intestinal llamada incretina. Buscan sus receptores específicos, que serían como sus cerraduras, para dar la orden de segregar insulina en el páncreas. Ahí es la biología metabólica clásica que todos más o menos conocemos. O sea, el intestino avisa al páncreas de que ha entrado comida. Eso es. Pero claro, los artículos de Atauda y de Gandhi revelan algo fascinante aquí. Esos receptores, los GLP-1R, no están restringidos al sistema digestivo ni al páncreas. Y ahí está el giro de guión. Resulta que están densamente expresados en el sistema nervioso central. Y no en cualquier lugar periférico, ¿eh? Están en el hipocampo, en la corteza cerebral y en el tronco encefálico. Madre mía. O sea, hablamos precisamente de las regiones clave para la memoria, la cognición y el aprendizaje. Las zonas que el Alzheimer destruye primero. Exactamente las mismas. Pero a ver, eso no tiene sentido a primera vista. Es como, no sé, es como descubrir que hay termostatos del sistema de calefacción instalados dentro de la caja fuerte de un banco. Es una buena forma de verlo, sí. Porque claro, si el cerebro no se dedica a segregar insulina hacia el torrente sanguíneo, ¿qué hacen ahí esos receptores pancreáticos? Pues esa es precisamente la pregunta que abrió todo este nuevo campo de estudio. La molécula que llega es la misma, la cerradura en la superficie de la célula es la misma, pero el efecto interno cambia por completo según el órgano. O sea, el mensaje es distinto dependiendo de quién lo reciba. Claro. En el páncreas, la orden es liberar insulina, pero en el cerebro, según detallan estas revisiones, el receptor desencadena una cascada de señalización molecular completamente diferente. Vale, ¿y cómo es esa cascada? Bueno, se lee un poco así. El GLP-1R activa la MPC,
que a su vez activa otra enzima llamada PK, y esto finalmente despierta el factor de transcripción CREV. Alto, alto ahí. Vamos a frenar un segundo porque necesitamos traducir esa sopa de letras para que nadie en nuestra audiencia se pierda. Sí, perdón. A veces la jerga molecular es un poco densa. No te preocupes. Entiendo que hay un efecto dominó dentro de la neurona, pero ¿qué significa realmente en la práctica pasar del AMPC al PKA y luego al CREP? Vale. A ver, imaginemos que el receptor en la superficie de la neurona es una antena, ¿vale? Perfecto, una antena receptora. Cuando el fármaco se une, la antena envía un mensaje interno, que es el AMPC. Este mensajero corre hacia el director de la fábrica de la célula, que sería la enzima PKA. Vale, el mensajero avisa al director. Exacto. El director recibe el mensaje y viaja hasta el núcleo, donde está el ADN, para encender un interruptor genético específico llamado CREV. ¿Y qué hace ese interruptor de la fábrica exactamente? Pues ordena a la célula fabricar, a nivel masivo además, una proteína llamada BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ah, vale. Ahora sí tiene sentido todo el proceso. ¿Y ese BDNF? Tengo entendido que es una especie de fertilizante cerebral, ¿verdad? Es la definición perfecta, sí. Es la proteína reina para promover la supervivencia neuronal y también la plasticidad sináptica, que es esa capacidad de las neuronas para conectar entre sí. Y la neurogénesis, supongo. Totalmente. Es decir, la misma llave biológica que le dice al páncreas que regule el azúcar, le grita al cerebro: crece, adáptate y sobre todo sobrevive frente al daño. Es pura resiliencia celular programada. ¡Qué locura! Es un mecanismo de defensa espectacular. Pero hay algo que me desconcierta un poco. Leyendo el artículo de Azauda para preparar esta inmersión, me encontré con un dato histórico brutal. A ver, cuéntame. Resulta que esta capacidad neuroprotectora del GLP-1 se descubrió en modelos preclínicos de laboratorio en el año 2002. ¿En 2002? Sí, hace ya más de 2 décadas. Es que es fortísimo. Años antes de que se aprobara siquiera el primer fármaco de esta familia para tratar la diabetes en humanos. ¿Cómo es posible que supiéramos esto hace tanto tiempo y hayamos tardado tanto en aplicarlo a los pacientes neurológicos? Pues la verdad es que es una muestra clarísima de lo compartimentada que ha estado la medicina moderna. O sea, cada uno mirando su trozo del pastel. Tal cual. Los neurólogos miraban el cerebro, los endocrinólogos miraban el páncreas y rara vez cruzaban sus datos. Durante décadas, la investigación del Alzheimer ha estado obsesionada casi en exclusiva con intentar limpiar las placas del cerebro, ignorando por completo el entorno metabólico. Y claro, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Volvamos un momento a nuestra analogía de la diabetes cerebral. Adelante. Si el cerebro de un paciente con Alzheimer desarrolla resistencia a la insulina, su capacidad para absorber glucosa cae en picado, ¿no? Se queda sin combustible. Exactamente. Entra en un pánico energético. Y como consecuencia de esa falta de energía, su sistema de mantenimiento interno se apaga, se viene abajo. Eso es. Y sabiendo que el receptor GLP-1 está ahí esperando, la pregunta es ¿cómo actúan estos fármacos para revertir ese colapso celular? Justo. Las fuentes mencionan 4 mecanismos de defensa principales que se activan. Así es. Los artículos de Gandhi y Atauda desgranan 4 pilares defensivos clave. El primero de ellos es la protección contra la amiloide beta. Vale, el famoso amiloide. Sí, sabemos que en el Alzheimer la proteína precursora amiloide, o APP, se procesa de forma defectuosa y acaba formando placas tóxicas, La famosa basura que ahoga a las redes neuronales y que siempre salen las noticias. desviándolo hacia una ruta que no es tóxica. O sea, corta el problema de raíz. Sí, pero no solo eso. Además, potencia la depuración, porque estimula las células de limpieza del cerebro, la microglía, para que devoren y eliminen el amiloide que ya se ha formado. Vale, esa es la primera línea de defensa, sacar la basura y evitar que se forme más. ¿Cuál sería el segundo pilar? El segundo ataca directamente a la otra gran pesadilla del Alzheimer, que es la proteína tau. La proteína tau, otro clásico. Sí. A ver, las neuronas tienen unos pequeños tubos en su interior, los microtúbulos, que transportan los nutrientes. Y la proteína tau actúa como si fueran los remaches o tornillos que mantienen esos tubos estables. Vale, me gusta la imagen de los remaches. Pues en el Alzheimer, una enzima hiperactiva llamada GSK3-beta empieza a añadir fósforo a esos tornillos de forma totalmente descontrolada. Es lo que llamamos hiperfosforilación.
Usando la misma imagen visual, es como si esta enzima empezara a oxidar los tornillos de las vías del tren. Los tornillos se rompen, las vías colapsan y los restos forman esos ovillos neurofibrilares que destruyen la neurona por dentro. Una ilustración impecable, de verdad. Pues bien, la activación del receptor GLP-1 inhibe directamente la actividad de esa enzima GSK3-beta. O sea, actúa como un protector contra el óxido. Exacto. Frena la hiperfosforilación de tau, estabiliza los microtúbulos y básicamente evita que la estructura interna de la neurona se desmorone. Madre mía. Limpieza de amiloide y estabilización de tau. Llevamos 2. Vamos a por el tercer pilar, que creo que tiene que ver con el sistema inmunológico del cerebro. Sí, la antiinflamación. Como comentábamos antes, el cerebro está patrullado por unas células inmunitarias llamadas microglía. Las células de limpieza. Eso es. Pero claro, cuando hay daño crónico, la microglía entra en pánico y se queda atascada en un estado proinflamatorio feroz, que conocemos como fenotipo M1. Vale. Estado M1, pánico absoluto. Justo, en lugar de limpiar de forma ordenada, empiezan a lanzar bombas químicas, citoquinas como la IL-1 beta, todas dirigidas por un interruptor genético de alarma general llamado NF-kappa beta. Fuego amigo puro y duro. O sea, intentan salvar el tejido, pero terminan matando a las neuronas sanas por culpa de esa inflamación crónica, ¿no? Literalmente. Y aquí es donde el fármaco ejerce un cambio profundo. Al unirse a los receptores, altera la señalización interna de la microglía y la obliga a cambiar de personalidad. ¿La reprograma? Exacto, pasa de ese estado destructivo M1 a un fenotipo reparador, el estado M2. El fármaco bloquea el interruptor de pánico NF-kappa B, detiene la lluvia de citoquinas tóxicas y ordena a las células inmunitarias que vuelvan a su trabajo de curación pacífica. Es fascinante cómo no atacan la enfermedad desde un solo frente. Actúan a todos los niveles. Y nos falta el cuarto mecanismo que me parece vital porque aborda el problema de la energía de frente. Sí, hablamos de la protección mitocondrial. Las mitocondrias son los motores de nuestras células. Las centrales eléctricas. Tal cual. En un estado de diabetes cerebral, la resistencia a la insulina hace que estos motores funcionen a tirones. Pierden eficiencia y empiezan a emitir lo que podríamos llamar humo tóxico. Que biológicamente supongo que se conoce como estrés oxidativo. Pues los agonistas de GLP-1 actúan sobre vías bioenergéticas maestras para solucionar esto, vías metabólicas como la enzima AMPK y la SIRT1. O sea, actúan como si fueran el sensor de combustible y el mecánico del motor al mismo tiempo. Totalmente. Detectan que la célula está en crisis energética y optimizan el rendimiento de la mitocondria, reducen el estrés oxidativo y mejoran la producción de energía limpia. Un mantenimiento completo. Y al mismo tiempo fortalecen la barrera hematoencefálica y reducen esa inflamación sistémica que proviene del eje intestino-cerebro. Es un abordaje integral. Oye, pues esto nos obliga a replantearnos todo, fíjate. Los tratamientos experimentales contra el Alzheimer suelen ser anticuerpos de alta tecnología que funcionan como escobas externas. Sí, entran, barren las placas de amiloide y poco más. Y se cure a sí mismo. La teoría mecanicista es robusta, hermosa incluso a nivel celular. Pero, y aquí es donde la ciencia te rompe el corazón a veces, Ahí ya veo por dónde vas. lo que funciona a la perfección en la placa de Petri de un laboratorio tiene que enfrentarse a la cruda realidad clínica. Y eso nos lleva al enorme esfuerzo de Novo Nordisk y a los ensayos clínicos EVOKE y EVOKE+. Claro, aquí es donde volvemos al gancho inicial de nuestra inmersión, ese momento en el que toda esta biología perfecta choca de frente contra la realidad del paciente. Efectivamente. El artículo de Gandhi detalla este intento titánico. Estamos hablando de los ensayos clínicos más ambiciosos que se han hecho con esta clase de moléculas. ¿Cómo fue el diseño exacto del ensayo? Pues evaluaron la semaglutida oral en pacientes con Alzheimer temprano y, según los datos explícitos del artículo de Gandhi, involucraron a casi 1.800 pacientes a lo largo de 3 años de seguimiento riguroso. 1.800 pacientes, 3 años tomando el fármaco todos los días. Sí, y el resultado clínico en los objetivos primarios fue negativo. No hubo una diferencia estadísticamente significativa frente al placebo en la mejora de los síntomas cognitivos. ¡Qué barbaridad! O sea, 3 años con el tratamiento y la memoria de los pacientes se deterioró al mismo ritmo estadístico que la de los que tomaban la pastilla de azúcar.
Es un jarro de agua fría monumental para los pacientes y los investigadores. Pero a ver, y aquí está el giro absoluto del que hablábamos al principio. La historia no termina con un simple fracaso en la memoria, porque las pruebas de los biomarcadores contaron una historia totalmente distinta. ¿No es así? Totalmente distinta. El ensayo clínico falló en los síntomas, claro, pero tuvo un éxito rotundo en lo que en farmacología llamamos target engagement, que es básicamente la modificación de la diana biológica. O sea, el fármaco sí hizo su trabajo dentro del cerebro. Exacto. El artículo de Azauda detalla esto maravillosamente. Al analizar el líquido cefalorraquídeo de esos pacientes, vieron que marcadores críticos de la enfermedad habían mejorado muchísimo. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la proteína tau fosforilada, en concreto los marcadores p-tau 181 y p-tau 217, se redujeron significativamente. O sea, la maquinaria esa que oxida los tornillos de los microtúbulos se frenó, tal y como predecía la teoría de la que hablábamos antes. Tal cual. Además, un marcador clave de neuroinflamación, el IKL40, bajó. Y un marcador de neurodegeneración directa, que es la neurogranina, también disminuyó. Es que es increíble. Y para darle aún más peso a esto, el propio Azauda cita en su revisión un ensayo de fase 2B anterior que se hizo con liraglutida. En ese estudio participaron 206 pacientes. ¿Y qué vieron en esos 206 pacientes? Pues en los escáneres cerebrales vieron que el fármaco ralentizó la atrofia cortical, es decir, el encogimiento físico del cerebro, en aproximadamente un 50%. Un 50% menos de encogimiento cerebral. Hay que detenerse un momento a pensar en esta disonancia brutal. Es muy difícil de asimilar, la verdad. O sea, si los biomarcadores inflamatorios bajan en el líquido cefalorraquídeo, si la proteína tau deja de fosforilarse a ese ritmo destructivo, y si las resonancias dicen que el cerebro se encoge la mitad de rápido, ¿por qué el paciente sigue sin recordar dónde dejó las llaves? Es la pregunta del millón. Claro, es que ¿cómo puede la biología funcionar tan sumamente bien y la clínica tan sumamente mal? Resulta profundamente frustrante. Es la gran frustración de la neurología moderna, ¿eh? Y estas revisiones clínicas plantean dos hipótesis mayores para explicar este abismo. A ver, cuéntame la primera. La primera es un problema puramente físico de entrega, la barrera hematoencefálica. El muro que protege al cerebro de la sangre. Ese mismo. La semaglutida oral es un péptido grande. Logra entrar al cerebro, sí, pero su penetración en las profundidades del sistema nervioso central es muy baja en comparación con lo que logra en el torrente sanguíneo periférico. Ah, claro. Entonces, quizás la dosis que llegó a las neuronas lograba alterar un poco el líquido cefalorraquídeo, pero no alcanzaba la concentración crítica para revertir el daño cognitivo masivo. Entiendo. ¿Y cuál es la segunda hipótesis? Porque sospecho que tiene que ver con el reloj biológico de la enfermedad, ¿verdad? Has dado en el clavo. El momento de la intervención. El problema de actuar demasiado tarde. Claro, el factor tiempo es crucial. Es que para cuando un paciente muestra síntomas clínicos evidentes en una fase de Alzheimer temprano, la pérdida masiva de neuronas y de redes sinápticas ya ha ocurrido en silencio durante 15 o 20 años. Madre mía, 15 o 20 años de destrucción invisible. Volviendo a nuestra analogía de antes, el fármaco logró frenar el óxido de las vías, bajó la inflamación e intentó estabilizar los pilares. Sí, hizo exactamente lo que se le pedía. Pero claro, si el puente estructuralmente ya se ha derrumbado sobre el río, detener la oxidación hoy no va a hacer que los trenes de la memoria vuelvan a cruzar mañana. El puente ya no está. Es una imagen dura, pero biológicamente es muy precisa. Has optimizado el metabolismo de las poquitas neuronas que sobreviven, pero el tejido necesario para la función cognitiva compleja, la red neuronal, ya no está ahí. Vale, entendido. Pero entonces, esto nos deja en un callejón sin salida aparente. ¿Tú crees? Hombre, si en un ensayo clínico masivo, súper controlado y de 3 años, el fármaco no logra devolver la memoria, ¿por qué los investigadores y las publicaciones médicas siguen a un ritmo tan frenético con esta teoría metabólica? ¿Qué es lo que les da tanta esperanza para seguir adelante? Pues la esperanza radica precisamente en cambiar la lente temporal. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa si no miramos a pacientes que ya tienen síntomas evidentes, sino que observamos lo que ocurre cuando intervienes ese metabolismo celular décadas antes? Ah, prevención a largo plazo. Exacto. Y aquí es donde entra de lleno nuestro tercer artículo, que es el monumental estudio de la plataforma Trinetex publicado por Abu Al-Rob y su equipo. Ah, sí.
Vamos con los datos del mundo real, que esto me voló la cabeza cuando lo leí. Es que es un estudio observacional de Big Data médico llevado a un nivel asombroso. Los investigadores tomaron cohortes de cientos de miles de pacientes diabéticos en el mundo real. Gente normal y corriente con su historial médico. Sí, y realizaron un emparejamiento retrospectivo extremadamente preciso. Buscaron a pacientes que tomaban agonistas de GLP-1 y los emparejaron con lo que llamaríamos gemelos médicos exactos. O sea, personas de la misma edad, género y con perfiles metabólicos idénticos, ¿no? Idénticos, pero la diferencia es que estos gemelos estaban siendo tratados con otras clases de antidiabéticos orales tradicionales, no con GLP-1. Vale, entiendo el diseño. Querían aislar única y exclusivamente el efecto de estar expuesto al GLP-1 durante años en el transcurso de una vida normal. ¿Y cuáles son las cifras exactas que encontraron? Porque aquí es donde los números resultan verdaderamente mareantes. Agárrate. En una cohorte emparejada de 147.505 pacientes por grupo. Madre mía, estamos hablando de seguir a casi 300.000 personas en total. Sí, una muestra colosal. Pues los resultados fueron abrumadores. La incidencia de desarrollo de demencia fue del 0,20% en los usuarios de agonistas GLP-1. Vale, 0,20%. ¿Y en los no usuarios? Frente al 0,44% en los no usuarios. O sea, más del doble. Exacto. En términos estadísticos de riesgo relativo, esto se traduce en una reducción asombrosa del riesgo de desarrollar demencia del 70%. El hazard ratio registrado en el estudio fue de 0,30. A ver, hay que detenerse aquí un segundo y hacer una advertencia crucial de rigor científico para nuestra audiencia. Sí, por favor, importantísimo. Estamos ante un estudio observacional retrospectivo. Esto no es un ensayo clínico aleatorizado. Sí. Y sabemos de sobra que en ciencia correlación no implica causalidad pura. Totalmente cierto. Hay que ser muy cautos con esto. Claro, porque en el mundo real, los pacientes que acceden a fármacos de nueva generación, como la semaglutida, suelen tener una atención médica más estrecha, igual tienen recursos diferentes o endocrinos más proactivos que los pacientes que toman la metformina genérica de toda la vida. Es un sesgo sociodemográfico clásico, sí. Siempre hay factores de confusión o sesgos de estilo de vida que el Big Data, por muy masivo que sea, no puede limpiar al 100%. Es una precaución absolutamente necesaria en la divulgación científica. Nunca debemos equiparar observación poblacional masiva con causalidad biológica indiscutible. Claro, pero dicho esto, un 70% menos de riesgo en un grupo de casi 150.000 personas emparejadas meticulosamente, la magnitud de esa señal estadística es un cañonazo. Es enorme, sí. Por mucho sesgo residual que puede quedar en los datos, la cifra es titánica. Sugiere que si proteges el metabolismo sistémico y la bioenergética del cerebro durante el tiempo suficiente, antes de que el puente caiga, el impacto preventivo podría ser histórico. Exactamente.